Muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros hasta ahora por el tema de los boliches a través de los distintos medios. La tarde en casa, el mail, latardencasa@canal10.com.uy, el Twitter, @latardencasa, el Facebook, el perfil es La Tarde en Casa y el WhatsApp 093-566355. Les decía que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer ayer una ordenanza en la cual se cambian aspectos del decreto reglamentario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley 18.987, en respuesta a un recurso presentado por 20 ginecólogos. Aquí aparece el tema de objeción de conciencia, también el derecho de la mujer a recibir información y eventualmente a proceder a la interrupción del embarazo. Recibimos a la doctora Ana Visconti, que es responsable del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo está? Hola, bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias Muy por la bien. invitación. Esto supone dos cambios, por lo menos, doctora. Uno tiene que ver con el médico, el que dice, bueno, por un tema de conciencia, esto está previsto en la ley, ¿sí? Sí. Yo no quiero participar de un proceso de aborto, de interrupción del embarazo. ¿En qué cambia el rol que tiene que jugar o las acciones que puede o no, si así lo estima conveniente, cumplir ese médico? Bueno, cambia en ciertos aspectos. O sea, en principio, para aclarar que la ley sigue vigente en cuanto a requisitos y plazos. Lo que se ha modificado, como tú planteabas, es algunos artículos que se han anulado en forma parcial, ciertos artículos del decreto reglamentario. Y por lo cual uno de los artículos que se modificó es el que está relacionado a la objeción de conciencia. O sea, todo médico, el médico tiene derecho a declarar o plantear objeción de conciencia por principios filosóficos o religiosos. Lo que se ha modificado, que es de acuerdo al decreto reglamentario que estaba funcionando, el médico podía declarar objeción de conciencia en la tercera consulta. Si recordamos, o sea, la ley establece ciertos pasos para que se pueda cumplir la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aquella mujer que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, en primera instancia debe realizar una consulta, que puede ser con un médico de cualquier especialidad. Esa sería su primer consulta, donde ese médico la tiene que derivar a la consulta con un equipo interdisciplinario integrado por ginecólogo, psicólogo y asistente social, que esa sería la segunda consulta. A partir de que recibe la consejería la usuaria a través de ese equipo, comienzan a transcurrir 5 días de reflexión, que es lo que establece la ley, para que luego, a partir del 6º día, la mujer pueda tomar la decisión de interrumpir o no el embarazo, donde se presenta la consulta con ginecólogo, que esa sería la tercera consulta. O sea, hasta el momento actual, los médicos podían plantear objeción de conciencia en la tercera consulta. Ahora lo que se modifica es que los médicos pueden plantear objeción de conciencia tanto en la primera consulta, en la segunda como en la tercera. Si lo plantean en la primera, están obligados a derivar a esa mujer a otro ginecólogo. Exactamente. Pero no a otro que sea objetor. No, porque a si uno no, no objetor. Porque la ley establece que cuando la usuaria se presenta a la primera consulta, tiene que ser coordinada la entrevista con el equipo interdisciplinario en ese día o al día siguiente. Entonces, por lo tanto, sería la segunda consulta. Esa sería la segunda. Por lo tanto, si en la primera consulta el médico es objetor de conciencia, le debe transmitir a la usuaria que es objetor de conciencia y coordinarle en forma inmediata una consulta con un médico que no sea objetor. También puede, si lo desea, corríjame si me equivoco, decir, mire, yo soy objetor de conciencia, pero puedo informarla. Eso se ha planteado, que la objeción de conciencia se puede declarar en forma parcial o total. Por ejemplo, pensemos en una mujer que queda embarazada y va a su ginecólogo, con la voluntad o con la idea de abortar, y su ginecólogo le plantea que... Si declaró objeción de conciencia en forma parcial, puede declarar la objeción de conciencia solamente para la tercera consulta. Claro. Entonces le puede brindar el asesoramiento en la primera consulta, solicitarle la paraclínica, los exámenes que sean necesarios y luego coordinarle la segunda consulta. Esto surgió porque hay un grupo de médicos, o sea, que habían planteado objeción de conciencia para la tercera consulta, pero que no tenían ningún inconveniente. Incluso algunos planteaban que les parecía que era por ética, que el asesoramiento y la información se la tenían que brindar. Claro. Entonces, por eso se da la opción ahora de que los médicos pueden declarar objeción
objeción de conciencia en forma total, o sea, para cualquier consulta o en forma parcial. Si Por no ejemplo, voy a practicar claro, la interrupción del embarazo si esa es la exactamente, decisión. pero la información, la paraclínica que se le tenga que solicitar, la consejería se Ajá. realiza igual. Lo otro tiene que ver más con la embarazada, y es que la consulta con el equipo interdisciplinario, que es la segunda, allí participa el ginecólogo, psicóloga y asistente social, tiene que hacerse en forma simultánea y conjunta, es Sí. decir, la mujer, la embarazada, con 3 técnicos. Sí. ¿No es en un momento de tanta sensibilidad y quizás de dudas, o por lo menos de, bueno, ninguna mujer pasa por esto alegremente, ¿no? No puede ser hasta intimidatorio porque quizás conozca al ginecólogo y no conozca a los otros 2 técnicos. No sé cómo lo Bueno, eso valoran depende ustedes. cómo se aborde la consulta. Eso es un tema que se ha planteado, sí, que la usuaria consulta como frente a un tribunal. Claro, como si le estuvieran a un tribunal. tomando Pero examen. la ley lo plantea así. La ley establece que tiene que ser vista en forma conjunta por el equipo interdisciplinario. Si bien también tiene los recursos, porque es un equipo que es el ginecólogo, el asistente social y el psicólogo, que es un recurso muy importante Claro. que muchas veces es necesario, porque las causas por las cuales una mujer decide interrumpir el embarazo son variadas. Doctora, y muchas veces sí. se requiere del área social o de salud mental. Digamos que, a pesar de ese aspecto de tribunal, no están allí para juzgarla, ¿no? No, para nada. Incluso la ley lo establece, o sea, se le debe de brindar la información en base a evidencia científica y la mujer tiene que tener la capacidad y les tienen que dejar que tome su decisión en forma libre e informada. Eso lo establece la ley, o sea, es el principio de autonomía que se rige también para las demás situaciones en la salud. Cualquier persona tiene derecho a recibir la información en base a evidencia científica y luego tomar su decisión en forma libre. No se le tiene que coaccionar ni por una decisión ni por la otra. Se la tiene que acompañar claro, en el proceso y brindándole la información. en términos asistenciales, desde que está en vigencia esta ley, ¿qué indican los números? ¿Cuántas mujeres se han asistido? ¿Cuáles son los índices que, bueno, de problemas o de mortandad que pudo haber Bueno, existido? mensualmente las instituciones reportan los datos en relación a la interrupción voluntaria de embarazo al Ministerio de Salud Pública y en el 2014 se realizaron 8.500 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo y en el 2015 estaba procesado hasta el mes de septiembre y fueron 6.900, casi 7.000. En cuanto a mortalidad por interrupción voluntaria de embarazo, afortunadamente no hubo hasta ahora ningún caso de mortalidad asociada a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, lamentablemente hubieron casos en los últimos años, hasta el 2013, mortalidad por aborto en condiciones de riesgo. Claro, hubo una chica de Maldonado, si no me equivoco, en febrero de este Sí, año. que eso está en proceso de investigación. Pero fuera de la aplicación sí, legal. no, fuera de la aplicación. Y en el 2014, en el 2014 y en el 2015 no hubo ningún caso de mortalidad por aborto en condiciones de riesgo. Siempre aparece el caso de Salto, paradigmático. ¿Cuántos Sí. ginecólogos hay en Salto, por ejemplo? Yo siempre aclaro porque Salto fue identificado al principio Claro. y siempre nombran a Salto, pero Sí. digo, hay dificultades en otras regiones del país también. No También. está, claro, Pero no en el es caso de Salto, porque lo que surgió es que todos los ginecólogos y ginecólogas se opusieron, pero eso objetaron. fue en ese momento, lo que tengo entendido ahora, que hay ginecólogos que se han recibido recientemente y que no han presentado objeción de Y que conciencia. están afincados allí en Salto. Sí. Lo que pasa es que, claro, esta ley es una ley muy compleja que establece ciertos requisitos que son difíciles de cumplir, porque no es, o sea, lograr que se en forma conjunta sea vista por un equipo interdisciplinario no es una situación sencilla. Y más en el interior del país, que hay menos recursos humanos, menos profesionales. Pero ahora que lo pienso, uno piensa en el ginecólogo como objetor de conciencia, puede ser también el asistente social, la del psicólogo, la psicóloga. No, porque el recurso lo plantearon la impugnación los médicos. Entonces, claro. esto ampara la sentencia, el fallo, la sentencia del Tribunal de Contencioso Administrativa ampara a los médicos. ¿Ha habido casos de asistentes sociales o psicólogos que hayan intentado plantear la objeción de conciencia? No sé, oficialmente no ha llegado ninguna notificación al Ministerio.
¿Por qué me decía Sí. que hay otros casos? Porque bueno, siempre aparece Bueno, el uno- ejemplo de Salto. Pero Yo hay otras porque ciudades, otros departamentos donde en, aparece... y en todo el país hay objetores de Está bien, pero en conciencia. el O caso sea, de Salto eran todos, supuestamente. cuando se hizo se realizó un relevamiento a nivel de ginecólogos, alrededor del 30% de los ginecólogos del país son objetores de conciencia. O sea, ¿Cuánto? el 30%. 30%. El 30% eran objetores de conciencia y ahora, bueno, en el futuro se va a hacer un nuevo relevamiento porque ahora la situación cambia en relación a la objeción de conciencia para saber, bueno, cuántos son totales objetores o parciales. comerciales y si esto se modifica. Bueno, esto en términos generales es interpretado como algo que va a beneficiar a la mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo, que de eso se trata esta ley también, ¿no? Tiene, o sea, la beneficia porque tiene el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo y recordemos siempre mujeres uruguayas y que estén cursando una gravidez de menos de 12 semanas. Claro. Porque eso no lo habíamos ¿Satisface hablado. también a los médicos objetores de conciencia esta nueva reglamentación, esta nueva ordenanza? Y bueno, esta ordenanza es una respuesta que respeta el fallo de la claro. sentencia y el fallo fue en relación a la impugnación que se realizó, o sea que falló a favor, o sea que entonces... La evaluación que hace desde que está en vigencia la ley es favorable. En Con vigencia respecto la ley Sí. del 2012. Sí, Y con sí. relación a los objetivos que perseguía, ¿no? Y sí, porque se le brinda el derecho a la usuaria que plantea interrupción voluntaria del embarazo, que no se realice una interrupción en condiciones de riesgo, ha disminuido la mortalidad, porque eso francamente desde que se comenzaron a tomar acciones de disminución de riesgo y daño en una primera instancia y luego que se aplicó la ley, ha disminuido la mortalidad, o sea que sí. Ahí también, hoy le escuchaba con respecto a la imagen o al imaginario sobre una mujer principalmente adolescente que busca el amparo de esta ley, o extremadamente joven, y en realidad está un poco desplazada la edad predominante hacia, algunos años más. Bueno, el porcentaje de adolescentes que han recurrido a la interrupción voluntaria del embarazo está alrededor del 17-18%. Pero está más o menos en relación en nuestro país, el porcentaje de embarazadas durante la adolescencia es un 16%, o sea que incluso está integrando ahora, es uno de los objetivos sanitarios para este periodo de gobierno, es actuar o disminuir la incidencia del embarazo durante la adolescencia, porque en los últimos años se ha mantenido en un 16%. Muy bien, doctora Visconti, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, encantada. Muy amable, gracias. Perdón, le tengo que regalar la yerba. Salud y flora. No, porque además me dijo que estuvo de guardia anoche. No, para la guardia no hay como salud y flora. Y mira, además esta le modela la silueta, doble beneficio. Gracias por acompañarnos. No, Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana para compartir nuevamente aquí en el 10, el Canal Uruguayo de la tarde, en casa. Chau. Presentó Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro.